la realidad es que ninguna de las dos es muy amena, así que ¿qué onda? Porque si no se van a dormir. Esta es el niño bajo anestesia. ¿Hay alguien que hace cirugía ya, que estuvo haciendo cirugías en oftalmología, que están trabajando? ¿Sí? ¿Y qué cirugías hacen? Perigio, ¿qué más? Hola, instalación. ¿Con qué anestesia la hacen? Local, ¿sí? Bueno, en los niños, ¿cuál es la mayor complicación que tenemos para atender a un chico? La colaboración. La colaboración, exacto. Entonces, eso nos pone en vilo el si lo tenemos que dormir o no. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que siempre que no podemos atender a un niño vamos a dormirlo? No, exactamente. Tenemos que usar criterio para ver cuándo lo vamos a llevar a quirófano o en qué patología, ¿sí? Yo no he visto ni voy a ver, creo, por una conjuntivitis dormir a nadie, ¿sí? Pero bueno, hay ciertas situaciones que amerita que uno diga, bueno, hay que dormir a este chico, ¿sí? Entonces la falta de colaboración es nuestra mayor traba con los chicos, ¿sí? Y hay que buscar estrategias, a veces es difícil, a veces lo sostenemos, a veces que grite, que llore y a veces colabora. Pero esto es bastante seguido. Entonces la falta de colaboración hace que uno diga, bueno, necesitamos dormirlo. Pero como les dije, no siempre y no en cualquier cosa, por cualquier cosa lo vamos a llevar a quirófano. Pero hay ciertas situaciones, por ejemplo una leucocoria, yo veo un chico con una leucocoria y es un llamado de una urgencia, ¿no? ¿Qué causas de leucocoria conocen? Retinoblastoma. Se toma más frecuente en niños y es una urgencia. ¿Qué otra? Catarata congénita, ¿qué otra? Toxo, COAS, muy bien. Están bien afilados, me encanta. Bueno, sí, esas son las causas que uno dice, bueno, a este chico lo voy a dormir y lo voy a estudiar. A pesar de los riesgos, porque hay riesgos para llevar a un niño al quirófano, ¿sí? Y cuanto más chiquito, más riesgos hay, porque también el peso es una de las primeras contraindicaciones. A veces tiene una catarata congénita y el anestesista no te lo quiere dormir porque pesa menos de 2 kilos. Entonces, sabemos que hay que operarlo rápido y, por otro lado, tenemos que hablar con nuestros colegas, ¿sí? Generalmente los niños es un trabajo multidisciplinario. Bueno, acá les traje algunas fotos, leucocorias por catarata, allá es una persistencia de vítreo. Bueno, entonces vamos a hablar rápido estas patologías que sí ameritan, para que ustedes se acuerden que los vamos a llevar a quirófano, ¿sí? El retinoblastoma es el tumor más frecuente, que puede ser esporádico, uni o bilateral. ¿Cuál creen que es más frecuente? Unilateral es más frecuente, ¿sí? Pero es más agresivo el bilateral, ¿sí? Porque es genético. Entonces, y tiene diferentes tipos de presentaciones. Hoy en día, no sé si ya saben, pero hay un examen oftalmológico del recién nacido que se hizo por ley, es obligatorio acá en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, y la realidad es que está bueno porque uno pesquisa algunas patologías como el COAS, como todas las que dijeron ustedes, antes, porque si no cuando llegaba el chico, capaz que 3 años con el retinoblastoma, teníamos que correr, ¿sí? Sin embargo, todavía existen niños que llegan tarde a la consulta. El año pasado yo tuve un retinoblastoma de un nene de 5 años, que el papá le llamaba la atención y con gracia me decía que hacía 1 año que le sacaban fotos y le decían el ojito de gato al ojo que tenía la leucocoria. Entonces, esto todavía nos pasa. Bueno, se puede imaginar que es una urgencia. El chiquito terminó nucleado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en un examen bajo anestesia? ¿Qué es lo que podemos llevar a hacer? Todo lo que podemos trasladar a un quirófano lo vamos a hacer, ¿sí? Hoy es mucho más fácil porque tenemos muchos equipos manuales para atender a los niños que antes no estaban. La ecografía generalmente se puede llegar a hacer con el chico todo despierto, ¿sí? Lo sujetamos de última y entre 3 y lo hacemos porque no es invasivo el examen. Pero hay otros que necesitamos que el chico se quede quieto y es imposible. Entonces, cuando lo dormimos, vamos a hacer todo lo que podemos, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Hay servicios, no sé dónde trabajan, pero hay servicios que no cuentan ni con tonómetro manual, ni con el tonómetro de la lámpara. Entonces,
a veces nos tenemos que derivar solamente porque no tenemos la complejidad necesaria en nuestros centros. Yo estoy en el materno de San Isidro, soy la jefa de ahí, y por ejemplo, tonómetro no tenemos, ¿sí? Entonces, si tuviese que tomar la presión a alguien, la tengo que derivar al central, yo estoy en el materno, pero tampoco tienen tonómetro en el quirófano, o sea, solamente lo podríamos hacer en caso de que pueda. Y cuando necesitamos mucha tecnología, generalmente o es derivado al Garrahan o a algunos centros que tienen un poco más de, o privado. Bueno, y hablando de retinoblastoma, siempre tengo que hacer la ecografía, porque ¿qué voy a notar? Bueno, ya no sé si lo leyeron ahí, pero es el calcio, ¿sí? Voy a tener la presencia de calcio que me va a dar esos picos hiperreflectivos y ya es sugestivo de que es un retinoblastoma. Cuando le mando a hacer la tomografía o la resonancia, ya ahora hay una manera específica que se pide todo un choclo porque hay ciertos cortes con sombras para apurar un poco el diagnóstico y poder actuar. ¿Saben cuál es hoy el tratamiento de elección de retinoblastoma? ¿Tienen idea qué se hace con retinoblastoma en un niño? Depende del estadio, pero suponete que está endofítico dentro del ojo, que no compromete fuera del ojo. No, ya las placas. Exacto. Hoy en día en el Garrahan y en el Austral se hace vía femoral, se entra y se hace la quimio por arteria oftálmica. Este chiquito que les hablé recibió como 10 quimios de estas y bueno, finalmente después de que había tenido algunas complicaciones de sangrados y demás, anduvo un año bien. Después hizo metástasis, se vieron siempre en el campo anterior y hubo que nuclear, porque aparte ahí siempre pesa, ¿no? Que esto queda dentro del ojo y no se nos vaya para afuera, ¿sí? A veces tenés resistencia de los padres, pero bueno, hoy en día es el tratamiento como de excelencia porque nos permite ser poco invasivos y por otro lado salvamos muchos ojos, ¿sí? Bueno. Esto cuando tiene un retinoblastoma siempre hay que hacer controles periódicos, o sea, no es gratis, ¿sí? Al principio cada 2 o 3 meses, después cada 4, después cada 6. ¿Qué patología se confunde con el retinoblastoma? Muchas veces, cuando es recién nacido, ¿no? Después ya uno claro, pero vos lo ves en el fondo de ojo y dices, ¿esto qué es? A veces las persistencias de vitro primario que no tienen tan opaco, muchas veces tienen muy opaco el cristalino, pero a veces no. Entonces vos podés ver el fondo de ojo y ves una cosa ahí blanca que no sabes qué es, bueno, y la verdad que te hace correr, pero bueno, la ecografía ahí es mandatoria y no es tan invasiva y nos permite ir buscando. Bueno, persistencia de vitro primario, saben lo que es todos saben lo que es la persistencia de vitro primario, la malformación, digamos, el no desarrollo del cristalino. Y generalmente estos son ojitos chiquitos. ¿Vieron ya persistencia de vitro primarios? ¿No? Bueno, son así, ojos chiquitos, hay más o menos severos. Como tienen la persistencia de toda la hialoides, está opaco, es cristalino, no desarrolló. Entonces tengo dos temas. Uno, por un lado, tratar algunos médicos, si el microoftalmo no es muy severo, se opera, a ver qué pasa, ¿sí? Generalmente mandan bien, hacen después procedimientos de retina, pero la otra complicación que tengo es el glaucoma. Estos ojos muchas veces hacen glaucoma por lo chiquito que son y no tienen lugar para el drenaje del humor ocoso. Y otro tema que, miren esa foto, ¿qué problema tengo además del oftalmológico acá? No escucho nada. La simetría, bien, la simetría, claro. Entonces tengo el tema estético, ¿sí? Entonces hay que mandarlos rápido para que empiecen con conformadores, porque si no, si yo dejo este nene así, lo que va a pasar es que de adulto va a tener toda la cara de ese lado más chica, ¿sí? Entonces eso hay que derivarlos para que empiecen con cascarillas y conformadores, depende de la intensidad de ese microoftalmo, cuanto más chiquitos, a veces hay que poner un expansor primero y después recién la cascarilla.
Este año tuve un caso de un ojo muy extremo que no le podíamos abrir el ojo al recién nacido, me lo llevaron de un sanatorio y es que cuando nacen están muy edematizados. Entonces con el edema que tenía yo le ponía el alveador y no se veía absolutamente nada, no había ojo. Pedí una ecografía para ver si no estaba ausente el globo ocular, estaba, pero era mini. Y bueno, rápidamente, por suerte, pudimos ponerle un expansorio y la niña está bastante simétrica. Así que les muestro alguna foto que tengo en el celular. Bueno, y así se ve la ecografía. Bueno, las cataratas es otro gran tema. ¿Tuvieron algún contacto con algún niño con catarata congénita? No. ¿Sí? ¿Tuvieron ya de inicio o ya venía de cirugía? ¿Quién lo operó? En el hospital lateral. Ah, bien, bueno. Las cataratas no están poco frecuentes, o sea, tenemos chicos con cataratas, pero acá hay un tema que es, si es unilateral, ¿cuál va a ser el gran tema de ese chico? La miopía, exacto, ¿sí? Entonces, voy a tener que tener muy buena charla con esos padres, porque va a recibir más de una anestesia y, a ver, primero porque lo voy a dormir para operar. Lo voy a dormir por si se le opacifica a estos chicos, por más que se le hace vitrectomía anterior y demás, tienen una opacificación de medios que después los tengo que liberar. Se van a dormir para eso, muchas veces por la presión ocular que empieza a aumentar. Y después, además, voy a tener que, a partir de los 2 años, ponerle una lente, si podemos, una lente intraocular. Pero en ese transcurso de tiempo, yo tengo que trabajar bien con este chico para que no se me empiopice, porque si no, después, cuando llegue el momento de le pongo la lente intraocular, el chico no va a ver nada. Y ahí necesitamos muy buena colaboración de los padres. Si es unilateral, imagínense que un 20 de un lado con neutro del otro es bastante complicado, con lo cual hoy en día se usan lentes de contacto, pero necesitamos la colaboración de los padres, porque necesitamos que ellos se los pongan, que ellos se los saquen, y muchas veces se infectan y empiezan en el jardín y hacen conjuntivitis a repetición, es un temita. ¿Y qué otro tema, además de la ambliopía, voy a tener estos chicos producto de esa ambliopía? ¿Qué voy a tener? Entonces son chicos que tienen varias cosas. ¿Qué es más urgente? Si yo tengo un recién nacido con una catarata en ojo derecho, ¿sí? Que lo tengo que operar, y tengo un chiquito recién nacido con catarata bilateral, de los dos, ¿cuál es el más urgente? ¿Cuál? ¿Bilateral es más urgente? Unilateral, exacto, la unilateral. ¿Por qué? Porque se me van a ambliopizar rápidamente. El bilateral es tremendo porque los padres están desesperados que los operen porque tienen una actitud de sosiego ese bebé. Sin embargo, uno puede tomarse como, bueno, decir, bueno, no está en peso, espero, o que se den las condiciones como para operarlo, ¿sí? Después igual es bastante complicado, generalmente se improvisan, pero no es tan abrupto y esa diferencia que tengo uno con 10 décimas y el otro bulto, ¿sí? ¿Ya vieron la ambliopía? ¿No? No, de modo. Bueno, esta es otra patología que me va a dar la leucocoria, que muchas veces amerita que los duerman. Hoy en día la retinografía nos ayuda muchas veces para poder distinguir, pero no se salvan de imágenes, no se salvan de que uno esté seguro, ¿sí? O sea, no vamos a dudar y quedarnos, bueno, si no, un boat. Yo tengo que hacer imágenes y ver que no haya otro compromiso antes de seguir avanzando, ¿sí? Botoxo que lo dijeron. Bueno, y el glaucoma, por suerte no es tan frecuente, pero hay, que son pacientes muy complicados, que generalmente no andan bien y que generalmente van a la ceguera. Y estos chicos generalmente llegan ¿con qué? ¿Con qué sintomatología? Fotofobia, epífora, y son chicos muy irritables, están con dolor. Entonces, porque acuérdense que no hay, este glaucoma se comporta como el glaucoma del adulto, que es silencioso, que el paciente no se entera. Este duele, está estallado en presión ese ojo. Entonces, este chico está irritable, no para de llorar, no sabemos qué tiene.
Para que tenga esas córneas aumentadas de tanto tamaño, tiene que tener un tiempo considerable. Fíjense que ahí ya están opacas, ¿sí? O sea, este chico ya tuvo glaucoma largo tiempo. Pero si no, no están opacas, pero sí es un ojo rojo, lloroso, el chico que nunca puede tocar. Así que bueno, esperemos que no tengan mucho, pero van a sospechar que algo pasa. Bueno, ahí están la sintomatología. Siempre hay que tomar la presión bajo anestesia, este es otro tema para poder dormirlo. Y acá tenemos que tener en cuenta y hablar con el anestesista qué anestesia usar, porque algunas elevan la presión intraocular. Entonces tengo que saber bien o hablar con el anestesista para explicarle cuál es la patología. Cuando se trabaja con chicos, generalmente tenemos un anestesista de confianza. Nadie va a ir a dormir un chico a un lugar que no conozco y no haber hablado con el anestesista. O llevo a mi anestesista o me molesto en hablar antes con el anestesista, saber cómo trabaja, saber que sea pediátrico, ¿sí? Porque la urgencia no es la misma. Bueno, y creo que es una de las causas más frecuentes, traumatismos oculares. Que nos tenemos que llevar a quirófano para ver si es una herida penetrante o no, y hay que dormir, hay que sellar esa herida, o por mordeduras de perro, que no la puse, pero también es muy frecuente. El perro agarra al chico siempre en la cara por el tamaño, por la estatura del niño. Entonces tenemos muchos desgarros con las mordeduras de perro. Bueno, y otras patologías que también cursan con leucocoria y que no las podemos descartar, tenemos que llevar. El coloboma, generalmente acá la puse, pero no sé por qué. Salvo que sea un coloboma dudoso, uno puede hacerlo en consultorio, ¿sí? Si es de iris, te das cuenta, y si es de nervio óptico, hoy en día haces una retinografía y lo podés ver bien, evaluar bien, y no hace falta dormirlo. Es más fácil hacerlo en cuanto de ojo un nene bien chiquitito que un nene de un año, ¿sí? O de 6 meses. Siempre cuando son bebés, ahora con este control de recién nacido, es más fácil. Donde encontrás algo, ahí lo sujetás, y es más fácil. Entre dos lo sujetás. Cuando el chico ya ofrece resistencia, complicado. Ahora tenemos muchos chicos con TEA, del espectro autista, y es realmente complicado atenderlos, hacerles solamente el fondo de ojo de rutina. Es muy complicado atender a esos chicos, porque solamente tienen tanta hipersensibilidad, no te le puedes arrimar que ya patalean, gritan, y bueno. No los querés traumar y los terminás tocando y dietando. Bueno, entonces, todo esto es lo que yo tengo que hacer en el examen bajo anestesia. Todo lo que pueda, ¿sí? Les decía, hoy en día hay equipos de todo esto manuales que nos permiten trasladarnos al quirófano. Y la foto con el celular es una maravilla, uno con un OBI, acostúmbrense a usar OBI, aunque el que hace adulto usa mucho la lupa de 90. ¿Todos usan OBI acá? ¿Todos? Bueno, traten de no dejarlo, porque en un niño nos permite, yo pongo la luz azul, le pongo la fluoresceína y veo si la córnea está sana, si tiene una queratitis, o sea, nos permite manejarnos con un chico que es mucho más difícil ponerlo en la lámpara de hendidura, sostenerle la frente, que no se vaya para atrás. Con el OBI hacemos todo. Entonces acostúmbrense, sobre todo si van a ser niños, el OBI es nuestra mano derecha. Nos permite sacar fotos, así que eso también está bueno. Bueno, ¿qué le debo pedir? Como un adulto, sumándole la antitetánica. Recuerden que los chicos están mucho en las plazas, con los perros, con los animales, mucho más que el adulto. Entonces, esté vacunado. En realidad lo deberíamos pedir con todas las personas que llevamos aquí vacunas. Pero después a veces uno en la rutina lo omite, pero deberíamos trabajar bien. Y justificar este examen, que realmente justifique lo que les dije antes. Por una conjuntivitis yo no llevo un chico a quirófano. Y si podemos, que el consentimiento informado lo firmen ambos padres. Esto es eximido si es una urgencia. Una urgencia lo dormimos en punto, si no se vino alguien con un traumatismo, al padre es bastante. Bueno, llevamos al quirófano y salimos de la urgencia. Después veremos. Y no duden en siempre asegurar la vía aérea.
a veces uno minimiza lo que tiene que hacer, un punto de la bienal, nos encanta destapar puntos de la bienal, sobre todo al principio, bueno, siempre pongan en riesgo, o sea, evaluar costo-beneficio, ¿no? A mí me pasó, en octubre del año pasado, una mamá de una niña de 6 años, la niña era obesa, muy insistente la madre porque tenía epífora de un ojo. Yo le hice tratamiento con un antibiótico, corticó y mejoró, pero obviamente después cuando suspendíamos la gotita, la nena tenía el lagrimal tapado, otra vez lloraba. A mí no me gustaba mucho el tipo de nena para llevar el quirófano, mi madre era tan insistente que decidí llevarla. Entonces le pedí de todo y incluso le dije, bueno, tenés que ir al pediatra para que el pediatra te dé el acto para que vengas conmigo al quirófano. Esta madre estaba muy ansiosa, en 4 días creo que tenía todo hecho. Entonces no me quedó otra que llevarla al quirófano. Y cometí el grave error de que cuando entré al quirófano yo ya sabía, porque lo había podido ver en la lámpara de hendidura, de que tenía el lagrimal arriba tapado. Yo no tenía sondear todo, que estaba tapada el punto. Entonces, para mí era 2 segundos de reloj, si estaba todo bien, yo tapaba ahí y si no, sí íbamos. Entonces le dije a la anestesista, que trabaja siempre conmigo, le dije, Ale, tranqui, ponle la mascarita porque esto nos vamos en 2 minutos. Hicimos eso, pero la nena, que era obesa, había tomado leche. Así que cuando se durmió, la nena escupió leche en las orejas, en la nariz. Bueno, obviamente que yo perdí 5 coronarios. Y nada, fue una urgencia en ese momento, la aspiraron, salimos todo bien, pero cuando me dijo, bueno, dale, si ya está todo bien, yo tenía el pulso de esta manera, entonces me dije, para déjame que me calme, porque bueno, fui, lo destapé en 2 segundos de reloj, pero yo no opero más a nadie, o no lo llevo más a nadie, porque yo dije, bueno, ¿para qué vamos a intubar a esta nena por estos 2 segundos? Intuben a todos, chicos, porque ustedes se aseguran la vía aérea y corren mucho menos riesgo. Encima cuando la metimos en quirófano, la madre dice, cuídenmela. Cuando se va dijimos, esto es para problemas. ¿Vieron esas madres tan insistentes? Y nada, nos mintió la madre, porque obviamente que lo primero que 5 veces le habíamos preguntado si la nena estaba en ayuna. Y nos dijo que sí, la nena había tomado leche. Así que eso también es un tema. Yo, para mí, es una lección aprendida, nunca más llevo a nadie con una mascarilla de quirófano, por más que sea una pavada. La realidad es que me pegué un susto tremendo. La anestesista me dijo, no, ¿qué te crees? No, nada, yo no me quedé tranquila, o sea, nunca más. Para mí fue una lección aprendida. Así que ténganlo en cuenta eso. Porque los padres mienten. Yo soy madre y somos los primeros en negar la realidad de nuestros hijos, así que ojo con eso. Bueno, acá, se corrió un poco la diapositiva, pero acá está cómo debería ser el ayuno. De todas maneras, esto ustedes le van a preguntar a su universidad de confianza, ¿qué ayuno querés? ¿Tienes tantos años? ¿Es para tal cosa? Siempre trabajen de la mano anestesista, pero a grandes rasgos es esto, ¿sí? Nunca se suspende la medicación, igual que con el adulto, lo que está tomando se le avisa al anestesista, salvo que puntualmente el anestesista te diga esto no, si no sigue con su medicación habitual. Y bueno, siempre la relación médico-paciente, ¿no? ¿Qué hay que hacer durante la cirugía? Esto, otro tema que nosotros vamos a tener que tener en cuenta como oftalmólogos, en muchas clínicas donde vamos a operar adultos no está habilitada para niños. No operen niños porque si pasa algo, el problema lo van a tener ustedes, ¿sí? Entonces, siempre que sea una mesa de anestesia, que sea un anestesista con experiencia en pediátricos, y si puede tener una terapia para niños, mejor, porque ojalá nunca lo usemos, pero si tenés que tratar a ese chico por alguna urgencia, si estás en una clínica oftalmológica de adultos y tenés una urgencia, hasta que lo trasladaste, el chico, no sé, tiene daño cerebral, o sea, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Siempre obligatorio el ELEC, el oxígeno, el pulso, la tensión arterial, igual que en el adulto. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Igual que en el adulto, que hay algunos síndromes que son difíciles de intubar, sobre todo esos cuellos cortos, esos cuellos con alguna malformación, así que eso hay que hablar antes con el anestesista. Lo ideal es que el anestesista vea a tu paciente antes. No siempre se da, pero por lo menos explicarle, mira, o sacar una foto y mostrársela. ¿Y qué complicaciones puedo tener? Bueno,
El reflejo óculo cardíaco, ¿saben qué es? No. ¿Nadie sabe? Cuando yo giro sobre todo los músculos, ¿sí? Puedo tener un reflejo vagal, exacto. Entonces, y el respiratorio es más o menos lo mismo. Se produce sobre todo con el recto medio, pero puede ser en cualquier músculo que yo esté manipulando. Entonces, ahí hay que estar atento, que la anestesista no se te vaya, al tuyo, que te haga la gamba, que se quede, y que él esté atento, porque vos estás en la cirugía. Entonces, estás haciendo, suponete, una cirugía de estrabismo, está bueno que él se quede y que decís, bueno, cualquier cosa avisame, y vos parás. Cuando parás, el chico vuelve y en realidad tiene que ver con el plano de que está dormido. Entonces muchas veces el anestesista lo tiene que dormir más profundo para que no produzca este reflejo. Si él está al lado tuyo lo hace, pero si no, es como que complicado. Entonces eso tenganlo en cuenta. Y ténganlo en cuenta si van a las neo, no sé si alguien hace sonda de ojo en neo. Bueno, esto también a veces con el mismo bléfaro que les ponemos a los bebés hacen reflejo vagal. Entonces también le pueden decir a la enfermera, che, avisan cualquier cosa, porque ustedes están metidos ahí adentro y no, yo hago rock porque no prefiero el prematuro y muchas veces estoy ahí mirándolo. Entonces prefiero decirle a la enfermera que vaya mirando los parámetros. Y me ha pasado tener que parar, sacarle el bléfaro, que se recupere. Sobre todo porque la ROC es en chicos prematuros y son muy inestables hemodinámicamente. Entonces puedo tener esas gravedades. Y la hipertermia maligna, que se combate con el dantrolene. ¿Alguien sabe qué es? ¿La hipertermia maligna? Bueno, es una alteración genética en realidad que me va a dar como un hipermetabolismo del músculo estriado. Entonces tengo grandes contracturas con aumento de todo el calcio, del metabolismo, con mucha temperatura. Y es una urgencia en quirófano. Todos los quirófanos que duermen gente deberían tener esta medicación, el dantrolene, averigua, porque el problema no se tiene. Bueno. La mayoría de los anestésicos producen disminución de la presión intraocular, solamente la fluoxetilcolina y la ketamina producen un aumento, así que eso ténganlo en cuenta, sobre todo si van a llevar a un paciente con glaucoma a quirófano. Y todo lo que es la intubación produce un aumento de PIO, ¿sí? Entonces ahí hay que, lo que les dije antes, tienen que manejar bien planos profundos, ¿sí? Bueno, y este es otro tema a tener en cuenta, la recuperación con los chicos. Yo tengo que estar tranquila que ese chico no me lo van a sacar en 2 segundos de ahí adentro, ¿sí? Porque puede tener vómitos, porque se puede sentir mal, porque puede estar radicárdico. Y vieron que a veces trabajamos en un ritmo que hay que sacar rápido al paciente. Eso con los niños, olvídense, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una habitación donde yo pueda dejar 1 o 2 horas, o el tiempo que sea necesario. Hay algunas clínicas que te alquilan quirófano y ellos, el pediatra de ahí de la clínica, les da el alta. Eso está bueno, que darle más mamá, pero está bueno, porque vos te quedás tranquila. Pero sepan que la responsabilidad de ese chico que está internado hasta ahí, por más que va a ir el pediatra a verlo, es de ustedes, ¿sí? Entonces, no se vayan, quédense en la clínica, no sé, vean pacientes mientras, pero no se vayan si hay alguien en recuperación, es su paciente. Si hay alguna complicación, la van a tener ustedes. Bueno, las más frecuentes son lo que les dije: agitación, náuseas, vómitos. Y el alta médico se da por estabilidad hemodinámica, suficiencia respiratoria, orientada, obviamente, igual que con un adulto. Un tema que hay en chicos es que los padres lo premian con el McDonald's o la hamburguesita. Entonces, eso también hay que decirle a los padres: bueno, ahora te vas a casa, pero toma algo liviano, porque si no, si se va de ahí y acaba de salir de una ambulatoria y con anestesia general, y se va a comer a papas fritas con hamburguesa, lo más factible es que vomite. Los anestesistas ya lo saben, le dan medicación y todo, pero está bueno que el chico no pase un mal momento, porque lo ve, el niño se siente mal después. Así que igual siempre se dan todas las pautas como con el adulto por escrito, para que tengan todo.
Bueno, esto es el mío, el examen del niño bajo anestesia. ¿Alguna duda? Divina la clase. Bueno, tienen que hacer 10 minutitos de pausa y vamos al baño, lo que quieran.